Martes 28 de enero 2025. El devocional de hoy se encuentra en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27 dice así: Y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Señor Padre, gracias por los tiempos difíciles. Gracias por los tiempos de angustia, porque en medio de la aflicción tenemos todas las garantías de tu parte a nuestro favor para que podamos salir victoriosos. Gracias por la fe que nos das, y solamente te ruego que nos aumentes un poco más esta virtud de la fe para seguir adelante luchando y confiando en ti. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. El pensamiento para hoy es la segunda parte del tema discípulos angustiados. Vimos una gran tempestad, una prueba para la fe y una oración urgente. Hoy vamos a ver una garantía inmutable. En medio de toda aquella situación angustiosa, los discípulos tenían una garantía inmutable. Y una garantía era la palabra de Cristo, la palabra de Dios, porque Jesucristo es Dios. En el versículo 18 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Aquí tenemos nosotros la palabra de Cristo. Le mandó a sus discípulos pasar al otro lado del mar. Ellos, obedeciendo al Señor, suben a la barca y empiezan a remar por obediencia a la palabra del Señor. Entonces, la garantía inmutable no era la obediencia de ellos, era la palabra del Señor. Y siempre que la crees y la obedeces, tienes esa garantía, porque Dios no falla y su palabra tampoco falla. Entonces, nosotros igualmente tenemos la garantía de la palabra inmutable de Cristo. Si Él te dice que vayas, ve. Si Él te dice que hagas, hazlo. Si Él te dice que hables, habla. Tienes la garantía inmutable de su palabra como apoyo a tu vida. También la persona de Cristo iba allí en la barca. Nosotros vemos que él iba durmiendo, dice nuestro texto, pero allí estaba la persona de Cristo. No nada más les ordenó que fueran, él mismo iba con ellos. Tener la persona de Cristo en nuestra vida, en nuestra embarcación, esa es una garantía de victoria, porque Cristo es Dios. Él es el Dios eterno, el Todopoderoso, y si Él está en ti, Él va contigo. Entonces tú no estás solo. Donde quiera que vayas y cualquiera que sea la situación, cuentas con la presencia del Señor. Dios le dijo a Josué
cuando estaba hablando con él, dándole el ministerio de guiar al pueblo de Israel e introducirlos a la tierra prometida después de que Moisés murió. Y Dios le dice a Josué, como yo fui con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué tenía la garantía de la presencia del Señor. Así que mi querido hermano, en los tiempos de angustia tenemos garantías inmutables, la palabra y la persona de Cristo. Pero también tenemos una fe pequeña. El Señor le reprochó a sus discípulos su falta de fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Así les dijo el Señor. No les dijo hombres sin fe, sino hombres de poca fe. No los reprende porque lo despertaron, sino porque temieron a causa de su poca fe. Posiblemente tu fe, mi fe, no es tan grande, no es tan abundante, pero algo tenemos, una porción de fe tenemos que sea suficiente para levantarnos y orar, buscar el rostro del Señor, dirigirnos hacia la persona correcta con esa poca fe que tienes. Y si necesitas más, dile al Señor que te aumente la fe, porque entre más fe tengamos, más fuertes vamos a ser también. Y por último, tenemos una maravillosa solución. El versículo 26 termina diciendo, y se hizo grande bonanza. Sí, se levantó una grande tempestad, pero también después de que el Señor reprendió los vientos, también se hizo una grande bonanza. Todo esto lo experimentaron aquellos que obedecieron siguiendo a Jesús. Los que solo le siguen por tierra y en los buenos momentos realmente no conocen sus maravillas. Una cosa es ver sus bendiciones y otra cosa es ver sus maravillas. Las bendiciones nos hablan de la bondad de Dios. Las maravillas nos hablan de su poder. Así que mi querido hermano, no rehuyas a los tiempos de angustia. Confía en el Señor y mirarás sus maravillas. Que el Todopoderoso te bendiga y te guarde hoy.